Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Soy Santos y hoy estoy aquí para enseñaros a jugar a Polis. Esto es Polis, esta es la nueva y esperadísima versión del Polis de Fran Díaz que nos llega de la mano de la editorial de Vir y que os podemos mostrar gracias a la gentileza de Juegos de la Mesa Redonda. Esta versión nos llega con un arte remozado, algunos cambios en cuanto a la duración del juego y a recursos, pero manteniendo lo que ha hecho grande a este juego. Una mezcla de lo mejor de dos mundos, el Wargame y el Eurogame fusionados para llevarnos al siglo V a.C. a representar la lucha por la hegemonía entre Atenas y Esparta. Vamos a aprender a jugar a Polis. Empecemos por la preparación de la partida. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que los espartanos utilizan los componentes rojos y los atenienses los azules. Esparta toma sus tres polis iniciales, Pilos, Gition y Sparti, y coloca sobre cada una de ellas su población inicial, que viene indicada por la primera cifra que nos encontramos arriba a la izquierda en cada carta. Estas tres cifras que nos muestra cada polis nos indican la población base, a continuación el crecimiento máximo que podrá tener por fase, y finalmente la población máxima que podrá alcanzar esta polis. Algunas cartas también dispondrán de un espacio a la derecha para construir proyectos, indicándonos cuáles podrán ser construidos. A continuación coloca discos sobre dichas polis en el mapa, Pilos, Gition y Sparti. Colocaremos 3 soplitas en el territorio de Lakedaemon. Los cubos en los territorios representarán nuestras tropas terrestres. Y en los distintos mares representarán nuestra fuerza naval, nuestras galeras, colocando una en Ionion Pélagos y 2 en Myrton Pélagos. Colocaremos un mercader en nuestro puerto comercial, el señalado con una letra lambda. Y finalmente, nuestro próxeno estará ubicado en la capital, en Sparti. Vamos ahora con Atenas, que cogerá sus 3 polis iniciales, Chios, Chalkis y Atinae, colocando encima de ellas su población inicial. Coloca discos en esas mismas 3 polis en el tablero, Chios, Chalkis y Atinae. 3 soplitas estarán destinados en el territorio de Ática, 2 soplitas en Ionia, 2 galeras en Kíclades, 1 galera en Noties Esporades, el comerciante inicial en su puerto comercial, señalado por el mochuelo, y el próxeno en la capital, Atinae. Cada jugador contará con un tablero personal en el que iremos contabilizando la cantidad de puntos de prestigio y de los 5 recursos principales: hierro, madera, vino, plata y trigo. Los puntos de prestigio van a ser esenciales para poder realizar distintas acciones militares, así como para el recuento final de puntos, y se tendrán muy en cuenta a la hora de determinar el final de la partida. Pero eso lo veremos al final del tutorial. La cantidad que poseemos de cada uno de estos elementos vendrá dada por la cifra visible situada a la derecha del cubito que utilizamos como contador. Esparta coloca su cubo de prestigio sobre el 2, lo que nos indica que empezaremos con 3 de prestigio. Los cubos destinados al hierro, madera, vino y plata se colocan sobre el 3 y su contador de trigo sobre el símbolo de este, o sea, no tendrá trigo. Atenas, por su lado, colocará el cubo de prestigio sobre el 2 y el hierro, madera, vino y trigo sobre el 3 y no tendrá nada de plata. Aquí ya apreciamos una ligera pero importante asimetría entre ambos bandos. Como Esparta comienza sin trigo, pero con algo de plata, mientras que Atenas tiene algo de alimento, representado por el trigo, pero nada de plata. Continuamos con los últimos toques del setup inicial. Colocamos el marcador de ronda en el tablero por la cara alfa. Vamos a jugar 3 rondas, alfa, epsilon y omega. En este marcador vamos a poder ver en qué ronda nos encontramos, además de mostrarnos un número dentro de un círculo rojo que nos recordará el límite de apilamiento por bando en una región, y también qué cargamentos estarán disponibles en los mercados exteriores en cada ronda. Las cartas de polis neutrales las dejaremos a un lado, junto a las cartas de batalla y el dado piramidal. Mezclaremos las losetas de proyecto y sacaremos 3, que dispondremos en su zona del tablero, abajo a la izquierda. También tenemos 3 mazos de eventos. Los barajaremos por separado, cogemos una carta de cada uno de ellos
y las colocamos en orden. Abajo Omega, sobre esta Epsilon y arriba del todo la carta Alfa. Estas 3 cartas las colocamos en su espacio reservado del tablero. Ponemos un cubito negro sobre cada uno de los espacios iniciales, que es el más a la izquierda, de los 3 productos principales del mercado: hierro, madera y vino. Esto nos servirá para, en el futuro, saber cuántos de estos elementos tendremos que entregar a la hora de mercadear. También tenemos que colocar cubos negros tapando los 4 y los 5 de los mercados exteriores. Los que tapan los 4 se retirarán en la siguiente ronda, la Epsilon, y los del 5 al inicio de la tercera y última ronda. Ahora que ya tenemos todo situado, vamos a conocer un poquito más a fondo el tablero. Por un lado tenemos la región del mercado, en el que nos encontramos con la cantidad de hierro, madera y vino que tendremos que entregar para intercambiar con trigo o plata cuando realicemos la acción de comerciar con los mercados exteriores. Debajo tenemos todos estos marcadores de las distintas regiones que nos indicarán los tipos y cantidades de recursos que podremos conseguir al recaudar tributos. En la parte inferior encontramos los proyectos que tendremos disponibles según la ronda en la que estemos. Y como teatro principal, este precioso mapa dividido en regiones coloreadas y en mares. Los mares están divididos por estas líneas blancas, mientras que estas líneas de puntos nos indican las rutas comerciales que podrán seguir nuestros mercaderes. Vamos ya a adentrarnos en el desarrollo de la partida. Jugaremos 3 rondas principales, como ya he dicho, Alfa, Epsilon y Omega. Al principio de cada ronda, el jugador que tenga más prestigio, o el jugador de ateniense en caso de empate, levantará una carta de evento y la leerá aplicando lo que en ella se dicte. Tenemos distintas cartas, algunas con eventos generales, algunas con eventos específicos para cada facción y cartas sin evento alguno. Después, el jugador con menos prestigio, o el espartano en caso de empate, comenzará el turno. En cada turno podremos realizar 2 acciones distintas de las 11 posibles. Una vez un jugador finalice su turno, se comprobará si existen batallas que resolver. Una batalla se desencadena al reunir 8 unidades o más en un territorio o en una zona de mar. Tras ello será el turno del jugador contrario e iremos repitiendo este proceso hasta el momento en el que algún jugador decida pasar. Entonces el contrario tendrá la opción de seguir realizando todas las acciones que desee, pero a cambio tendrá que pagar un recurso adicional de cualquier tipo por cada acción que realice. Cuando los 2 jugadores hayan pasado, realizaremos un fase de fin de ronda y comprobaremos si hemos alcanzado algunas de las condiciones de fin de partida. Si no es así, continuaremos con la siguiente fase. Vamos a continuar y vamos a ver cuáles son estas 11 acciones posibles. Como primera acción tenemos la de crear hoplitas. Nos costará 1 de hierro o 1 de plata por cada hoplita. Para crearlos, cogerás el o los cubos por los que hayas pagado de una de tus cartas de polis y los situarás en la región en la que se encuentra dicha ciudad. Hay que tener en cuenta que el último cubo situado en una carta nunca se podrá utilizar para crear una hoplita. También hay que cuidar no rebasar el límite de apilamiento según la ronda en la que estemos. En la ronda alfa será de 3, en Epsilon 4 y 5 en Omega. Epidamnos y Abdira, situadas al norte, son totalmente neutrales, por lo que no podremos nunca crear ni desplazar hoplitas a ellas. Lo que quiere decir que solo podremos hacerlas nuestras con el uso del próxeno, como ya veremos más adelante. Acción 2. Crear galeras. Cuesta 1 de madera o 1 de plata, y el método de construcción es similar al de los hoplitas, solo que serán creadas en la zona marítima a la que apunte la flecha de la polis en donde sean creadas. Acción 3. Crear mercaderes. Cuestan 1 madera o 1 plata, y solo se puede crear a partir de un cubo de una de las polis señaladas con una ánfora, lo que indica que son polis comerciales. Esto quiere decir que el ateniense solo podrá crear mercaderes desde Atinae y el espartano desde Gition o desde Pilos. Tomaremos un cubo de población de la polis, de una de estas polis con ánfora, y colocaremos una de nuestras figuras de mercader en nuestro puesto comercial. El puerto con la lambda es para Esparta y
El puerto con el mochuelo es para Atenas. Siguiente acción, desarrollar proyectos. Puedes iniciar un proyecto en una polis que controles pagando los recursos que vienen indicados en la loseta. Obviamente el proyecto debe poder ser iniciado en dicha polis. En una loseta podemos ver unos puntos de prestigio que ganaremos al final de la ronda si controlamos dicha polis, y unos cuadraditos que contabilizaremos en el recuento de puntos del final de partida. Una vez pagados los recursos, colocaremos la loseta boca abajo sobre la carta, simbolizando que se está desarrollando, hasta que llegue el final de turno y nos dé los puntos pertinentes. Si la polis cambia de mano, el proyecto también lo hace. Mucho cuidado. Otra acción, mover hoplitas. Esta acción cuesta un punto de prestigio. Vamos a poder mover hoplitas considerándolos de uno en uno, desde uno o distintos territorios hacia un único destino. Es decir, tendremos un territorio de origen, uno de destino y probablemente unos territorios que cruzaremos. Hay que tener esto muy en cuenta, ya que existen algunas restricciones que se aplican a los territorios que son cruzados y no al de partida o al de destino. Nuestros hoplitas podrán mover cruzando tierra o mar, pero sin combinar ambos. Es decir, si cruzas territorios por tierra, todos los territorios cruzados deberán ser de tierra, y lo mismo en el caso de las zonas marítimas. Vuelvo a recalcar, hablo de las zonas que cruzamos, no las de origen y destino. Para que quede claro, tu origen y destino puede ser una zona de tierra costera y todo lo que cruzas es mar, sin problema. Y no necesitas tener galeras en las zonas de mar que atraviesas. Durante el movimiento no vas a poder cruzar un territorio que esté controlado por el oponente. Cuando digo controlado, quiero decir que haya más unidades del contrario que de las tuyas. De nuevo, hablo de cruzar, ya que la zona de origen o de destino sí pueden estar controladas por el rival. También tenemos que tener en cuenta que un hoplita no puede atravesar zonas que ya hayan alcanzado la capacidad de apilamiento máxima. Mucho cuidado. Un par de detalles más sobre posibles movimientos. Tenemos que tener en cuenta que si controlas Corintos, puedes mover directamente de Kíclades a Ionion Pélagos y viceversa. También os recuerdo que las zonas del norte, alrededor de las polis de Epidamnos y Eptira, son territorios neutrales y no puedes acceder a ellas con los hoplitas. Ahora vamos con la acción de mover galeras. Mover galeras cuesta un punto de prestigio, y por ese punto podrás mover galeras de forma similar a los movimientos de hoplitas. Aunque obviamente las galeras no pueden cruzar territorios de tierra. Se mueven entre y por mares, pero siguiendo las mismas reglas. O sea, no puedes cruzar zonas controladas por el adversario. Te mueves a un único destino, pero es posible que de distintos orígenes. Tienes que respetar el límite de apilamiento, etcétera, etcétera. Asediar una polis. Un punto de prestigio nos va a costar iniciar el asedio. La polis puede permanecer neutral o estar bajo control del adversario, nos da lo mismo, pero nosotros tenemos que tener el control del territorio en el que se encuentra. O sea, tener en ese territorio más hoplitas que el contrario. Por otro lado, tendremos que tener como mínimo tantos hoplitas en el territorio como el valor de fortificación de la polis a asediar, que es el numerito que aparece en el círculo. Una cosa, las capitales de los dos bandos, Atinae y Esparti, no pueden ser asediadas. Vamos a ver cómo se resuelve el asedio. Cogemos el dado y lo lanzamos. Si el resultado es igual o mayor que el valor de fortificación, éxito. Si consigues que el asedio sea un éxito, controlas la polis. Coges la carta, la llevas a tu lado, recibes puntos de prestigio igual al valor de fortificación y colocas un disco sobre dicha polis en el mapa. Si la polis estaba bajo control del oponente, sustituye los cubos de población que tuviera en la carta por cubos de tu reserva, y si estaba neutral, pon un número de cubos igual a la población base de esa polis. Además, si el próxeno del oponente estaba en esa ciudad, lo secuestras. Su propietario, en su turno, podrá pagarte 2 de plata como rescate y volver a recibir al próxeno en su capital. Pero si el lanzamiento del dado fue una chustilla, vamos, que te salió menos que el valor de fortificación, tu intento de asedio fracasó, y esto tiene sus consecuencias. Empezando porque pierdes un hoplita de ese territorio y lo sustituyes por un disco al que vamos a llamar disco de asedio. Si la polis estaba bajo el control del oponente, perderá un cubo de población de su carta.
Si es el último cubo que tenía, deja de estar bajo su control y vuelve a ser neutral. Más adelante, en otro turno, podrás volver a intentar este asedio, pero en esta ocasión tendrás un plus, ya que recibirás un bonus de +1 a la tirada del dado por cada disco de asedio que tengas en ese territorio. Los discos de asedio se retiran del territorio si pierdes todos los hoplitas que allí tenías, o si te vas del terreno, o si el adversario intenta asediar esa misma ciudad, ya que puede ser una ciudad neutral, o al final de la ronda. Otra posible acción es recaudar tributos. Nos costará 1 punto de prestigio. Cuando controlas una polis dentro de un territorio en donde tienes hoplitas, puedes conseguir recursos de dicho territorio. Tendrás que trasladar los hoplitas de dicha zona a la tabla de tributos correspondiente a dicha región. Puedes elegir en qué columnas los vas a ir poniendo y recibirás tantos recursos como indique la primera casilla vacía debajo del último cubo que hayas puesto en cada columna. Después pondrás uno de tus discos en el espacio correspondiente para recordar que ya no podrás volver a recaudar en ese territorio en toda esta ronda y devuelves los cubos al territorio donde estaban. Hay un par de excepciones a tener en cuenta. Si recaudamos del territorio de nuestra capital, no tendremos que pagar el punto de prestigio para realizar la acción. Para recordar esto, en el espacio destinado al disco en estos territorios aparece nuestro escudo. Por otro lado, en el territorio de Achaea no hay polis, por lo que el primero que tenga allí hoplitas y quiera recaudar, se lleva el gato al agua. Vamos con la acción de comerciar. Como la plata y el trigo son productos muy valiosos y no abundan mucho en las tierras griegas, tenemos la opción de irnos a los mercados exteriores a realizar trueques. Según la ronda en curso, se irán abriendo más opciones para cambiar más recursos. Para poder hacer esta acción, tenemos que tener bajo control alguna polis comercial, que son las polis señaladas con el ánfora. Entonces moveremos uno de nuestros comerciantes, siempre desde nuestro puerto comercial, hasta el mercado elegido a través de las líneas de puntos que vemos en el tablero, esas líneas que recorren el mar. Pero para poder desplazarnos, no podremos atravesar zonas que estén bajo control del adversario. En este desplazamiento tenemos un atajo, al igual que sucede con el movimiento de hoplitas y galeras. Si controlas Corintos, podrás mover a tus mercaderes directamente de Kíclades a Ionion Pélagos o viceversa. Pero no todas las rutas son marítimas. Las zonas comerciales de Illyria y Thraki son accesibles por tierra desde Epidamnos y Abdira correspondientemente. Si controlas una de esas polis, podrás comerciar con el mercado exterior conectado directamente por tierra. Solo tendrás que coger al mercader del puerto comercial y llevarlo al mercado. Pero eso sí, tienes que seguir controlando una polis comercial. Ahora ya podemos realizar el intercambio. Según la ronda en la que estemos, podremos acceder a unos espacios y a los anteriores, siempre que estén disponibles. Ocupas con tu mercader el espacio de intercambio que desees y lo realizas. Esa fila donde te colocas ya no estará disponible hasta que no se recojan los mercaderes al final de ronda. El primer icono nos dice la cantidad y lo que vas a conseguir, trigo o plata, y los materiales que tendrás que entregar a cambio, ya sea hierro, vino, madera o plata. Para saber qué cantidad tenemos que entregar, nos vamos hasta la zona de mercado que tenemos en la parte superior izquierda del tablero. Allí tendremos que cruzar la cantidad de trigo o plata que vamos a conseguir, 3, 4 o 5, con la columna donde se encuentra el cubo negro del correspondiente recurso a entregar, hierro, madera o vino. Por ejemplo, en este momento, si quiero 4 trigos, tendré que entregar a cambio 5 hierros, o 4 maderas, o bien 6 de vino. También tendremos la oportunidad de entregar plata a cambio de trigo. En ese caso, en la propia zona del mercado exterior nos indica cuánta plata tendremos que dar. Después de ello, el producto que acabamos de entregar se va a devaluar. Es decir, más adelante es posible que tengamos que entregar más cantidad de ese producto para conseguir la misma cantidad de trigo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lanzamos el dado 2 veces. Nos quedamos con el menor valor conseguido y desplazamos el cubo del recurso que hemos entregado a la derecha, tantos espacios como el resultado obtenido. Si hemos entregado plata a cambio de trigo, los recursos que hemos dejado de entregar, porque hemos usado la plata en el trueque, se van a revalorizar. Es decir, por ejemplo, en Persia, podemos entregar 3 de plata para conseguir 3 de trigo, por lo que no hemos entregado ni hierro ni vino. Así que esos 2 productos se van a revalorizar. Para ello lanzamos el dado una vez por cada producto.
y movemos el cubo tantos espacios como el resultado correspondiente a la izquierda. Siguiente acción, mover próxeno. Este señor se va a ir moviendo de una polis a otra a través de tierra o mar de una forma similar a la que lo haría un hoplita. Pero el próxeno sí podrá cruzar espacios controlados por el oponente. Esté controlado por el oponente o no lo esté, el próxeno tendrá que pagar 1 de plata por cada hoplita o galera enemiga que se encuentre durante su movimiento, incluyendo los territorios de salida y destino. Cuando digo que pagas plata, quiero decir que descuentas plata de tu tablero, pero no se la añade el oponente. Tú la pierdes, pero el otro no la gana. Hay que tener en cuenta algunas cosillas, como por ejemplo que cada polis solo puede contener a un próxeno. O sea que si ya está presente el próxeno contrario, no puedes ir tú con el tuyo a esa polis. Como las polis de Epidamnos y Abdira son de territorio neutral, solo podrás acceder a ellas a través del mar. Por ejemplo, si tu próxeno está en Pilos, podrás hacer un desplazamiento por mar por el Ionion Pelagos hasta Epidamnos. También tienes que tener en cuenta que Sparti y Tibae no tienen puerto, por lo que solo podrás acceder a ellas por tierra. Y vamos con la última de las posibles acciones, instigar una guerra civil, que viene de la mano de nuestro amigo el próxeno. Si lo tienes, el próxeno, en una polis neutral o controlada por el oponente, puedes pagar cierta cantidad de plata para que la polis se subleve y se venga a tu bando. Si la polis es neutral, tendrás que pagar el doble de la población base. Y si está controlada por el oponente, tendrás que perder el triple de plata de la población actual de la polis. Cuando pagas, la polis se viene a tu bando. Colocas uno de tus discos sobre dicha polis en el mapa y pones tanta población como la población base si era neutral, o sustituyes la población que tuviera por cubos tuyos si estaba bajo control del oponente. Además, ganarás tanto prestigio como la población sobornada. Ojo, no lo que has pagado, sino la población que tuviste que duplicar o triplicar, según el caso. Y estas son las 11 acciones distintas de entre las que tendrás que seleccionar 2 en cada turno. Ahora vamos a ver cómo funcionan las batallas. Una batalla sucede inmediatamente cuando en una misma zona coexisten 8 o más cubitos entre los dos bandos. Obviamente en la primera ronda, en toda la fase alfa, ya sabéis que son 3 grandes rondas, no va a ser posible desencadenar una batalla, puesto que el límite de apilamiento es de 3, por lo que como máximo en un territorio podrán coexistir 6 hoplitas o 6 galeras, 3 de uno y 3 de otro. Vaya que en la primera fase no va a haber batallas. Para resolver las batallas vamos a echar mano a las cartas de batalla. Vamos a verlas. Las cartas las usaremos según la batalla sea terrestre o sea naval. Obviamente por el lado de los señores para las terrestres y por el lado de los barcos para las batallas navales. Sí, ya lo sé, es obvio, pero seguro que alguno me escribiría preguntando qué lado tiene que usar. Los datos que más nos interesan de estas cartas son, por un lado, el tipo de formación y por otro, la potencia, la fuerza de esa carta. Bien, si se produce una batalla, hay 8 tropas ahí enfrentadas, lo primero que tenemos que hacer es recibir cartas. ¿Cuántas? Tantas como unidades tengas involucradas. Ahora vamos a ir jugando una serie de rondas, alternando el papel de atacante y de defensor. En una batalla terrestre, Esparta va a ser siempre el primer atacante. En una batalla naval, Atenas será el primero en atacar. El atacante elige 2 de sus cartas y las pone boca arriba encima de la mesa. Ahora el defensor tiene que elegir entre sus cartas otras 2 para responder, para enfrentarlas, tratando de usar cartas que tengan formaciones idénticas, para así no perder unidades. Antes de pasar a la resolución del combate, tenemos que tener en cuenta 2 cartas especiales que nos podrán sacar de algún apuro. Por un lado tenemos al Mistoforos, que iguala la formación que use el contrario, es decir, es una especie de comodín para las formaciones, y el Salpings, que si es usada por el atacante, nunca podrá ser igualada por el defensor. Solo hay una. Por lo que siempre le va a causar una baja. Aunque el atacante tendrá que perder un prestigio al utilizarla, porque tiene una potencia de -1. Si la usa el defensor, no va a igualar la formación del atacante, ni va a perder prestigio, pero sí que perderá un cubito y el atacante ganará el prestigio que tenga que ganar, como vamos a ver a continuación. Después de jugar cada uno sus 2 cartas, vamos a comparar cada par de enfrentamientos. Si el defensor juega una carta con la misma formación que la usada por el atacante recibirá prestigio si su carta tiene más potencia, recibiendo la diferencia. Pero si el defensor
no tenía una carta con esa formación y ha tenido que usar otra distinta, pierde una de sus unidades y el atacante recibe tanto prestigio como la potencia de la carta que jugó. Se hace esto con las dos parejas, se descartan y se cambian las tornas. Ahora el que fue el atacante roba 2 nuevas cartas y el que fue el defensor roba hasta tener tantas cartas como unidades le queden en disputa. Y comenzamos de nuevo. ¿Cuándo finaliza una batalla? Pues cuando se produzca una de estas 3 situaciones. Antes de robar las nuevas cartas, un jugador puede decidir retirarse. Tendrá que pagar 1 de prestigio y su oponente ganará 1 de prestigio. Puedes decidir retirarte incluso antes de la primera ronda de combate. Los hoplitas o las galeras permanecerán en su sitio, por lo que en un turno posterior se puede volver a desencadenar la batalla. También termina la batalla si al defensor le quedan menos de 2 unidades en la zona de combate. Y por último también finalizará si no hay suficientes cartas en el mazo de batalla como para que los jugadores puedan robar sus cartas correspondientes. Y así es como se producen y se resuelven las batallas. Llegamos al fin de ronda. Ya sabéis que cuando un jugador pasa, el otro jugador puede hacer las acciones que quiera, pagando un recurso extra por acción hasta que también decida pasar. Cuando los dos pasan, tendréis que hacer estos 7 pasos antes de comenzar la ronda siguiente. O los 4 primeros pasos si habéis terminado la tercera ronda. Paso 1. Proyectos. Los proyectos que se estaban desarrollando, que los teníais boca abajo en las cartas de polis, se dan la vuelta y le dan tantos puntos de prestigio al jugador que controle dicha polis, como el numerito que se ve dentro de ese circulito azul. Paso 2. Alimentación. Cada jugador tiene que pagar tanto trigo como cubos de población tenga en las polis bajo su control. Si no tienes trigo suficiente, puedes perder a cambio prestigio 1 a 1 o puedes optar por perder completamente el control de la polis, devolviéndola al estado neutral, retirando tus cubos de la carta y el disco del tablero. Paso 3, paso de crecimiento. Si todavía te queda trigo, puedes aumentar la población de tus polis a razón de 1 trigo por cada nuevo cubo de población, respetando siempre tanto el valor de crecimiento máximo como el valor de población máximo. Paso 4, megalópolis. Ganas 1 punto de prestigio por cada polis que controles que tenga más cubos que el valor de población base, que es el primer valor de la carta, empezando por la izquierda. Si esto hubiera sido el final de la ronda omega, que es la tercera y última, pasaríamos a contar los puntos para dilucidar quién se alza con el triunfo. Pero si no es así, nos quedan todavía 3 pasitos más que seguir. Paso número 5, ajuste de bienes. El trigo y el vino se ponen malos. Sí, señores y señores, con lo que nos ha costado, tenéis que perder la mitad de vino y de trigo que os quede. Eso sí, por lo menos redondeando hacia arriba. Fase 6, la fase de foros. Si controlas una polis, además de tu capital, puedes decidir perder 1 de prestigio para ganar 1 plata, o perder 2 prestigios para ganar 3 platas. Finalmente tenemos que preparar todo para el comienzo de la siguiente ronda. Giramos el marcador de ronda si vamos a comenzar la segunda, o lo retiramos si vamos a comenzar la tercera y última ronda. Se retiran los discos de la zona de tributos y los discos de asedio que pudiera haber en el mapa. Se retira el cubo negro superior de cada uno de los 5 mercados exteriores y se devuelven los mercaderes a sus respectivos puertos comerciales. Por último, se retiran las losetas de proyecto que pudieran quedar en el tablero y entrarán losetas nuevas. Si es la segunda ronda, se sacan 5 losetas y el jugador con menos prestigio retira una de ellas. Así que se colocan 4 en la zona correspondiente al tablero. Si es la tercera ronda, se hace lo mismo, solo que se sacan 6 losetas y se dejan solo 5 disponibles. Y así ya estamos listos para afrontar la siguiente ronda, a menos que hayamos terminado la tercera, con lo que pasaríamos al fin de partida. Por un lado, es posible que no lleguemos a terminar las 3 rondas. La partida terminará irremediablemente si ocurre alguna de estas circunstancias. Si tras finalizar una ronda y antes de empezar la siguiente no le queda prestigio a un jugador, ese jugador pierde inmediatamente. Si debes perder prestigio por lo que sea y no tienes, pierdes. Si durante la fase de alimentación solo controlas a tu capital y no puedes alimentarles ni con trigo ni con prestigio, pierdes.
Si no se han desencadenado ninguno de estos finales de partida tan dramáticos, la partida terminará tras la fase de Megalópolis, el cuarto paso, después de la tercera ronda. En ese momento contaremos puntos para determinar quién es el ganador. Contamos los cubos de población que tenemos sobre las cartas de polis que controlas. Cada uno de los cubitos es un punto. Sumamos el prestigio que tengamos y añadimos los puntos de prosperidad que nos concedan los proyectos bajo nuestro control. Son los posibles cubitos pequeñitos dibujados abajo a la derecha. El que sume más será el vencedor. En caso de empate, desempatará el jugador que tenga más recursos. Y si se mantiene el empate, pues los dos sois la caña y os ponéis a jugar otra. Y hasta aquí este extenso tutorial de Polis. Si os ha gustado, ya sabéis, dale al like, compártelo por redes sociales, suscríbete, hombre, suscríbete. Y sobre todo, déjanos algún comentario para saber qué te parece el juego, si ya lo habéis jugado o qué esperáis de él. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí con nosotros, por vernos. Espero que os haya servido de ayuda. Y cualquier cosita, ya sabéis que aquí nos tenéis. Besitos.